Bueno, vamos a continuar, ¿no? Nos daremos un minutito para poner de vuelta el nombre en el chat grupal y así poder tener la asistencia contabilizada del día de hoy. Así que en un minutito más continuamos y hasta mientras estén poniendo su nombre. Bueno, entonces, para cerrar esto de los ingresos públicos, ¿no? Nos vamos a remitir a la Constitución Política del Estado, ¿no? Donde establece como un deber de de las bolivianas y los bolivianos en su inciso 7, ¿verdad? El de tributar en proporción a su capacidad económica conforme a ley. No dice solamente eh, aquellos que puedan inscribirse en el régimen general o los que lleguen a ser formales, ¿verdad? Sino que establece un deber de todas las bolivianas y todos los bolivianos el de tributar. Y tributar es contribuir al gasto público mediante el pago de nuestras obligaciones impositivas o tributarias, ¿verdad? Llámense impuestos, patentes, contribuciones especiales o tasas, ¿no? Que nos cobran las diferentes administraciones tributarias por diferentes motivos que son calificados como hechos generadores, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, todo el mundo debería ser formal, pues. Todo el mundo debería tributar. ¿Y por qué debería haber diferentes regímenes? Debería haber un solo régimen con, eh, eh, con condiciones que permitan que todos tributen, ¿no? De acuerdo a su capacidad económica. Pero ahora existe el régimen simplificado, ¿verdad? El tributario integrado, el agrario unificado. Y ya todo bien si existen diferentes regímenes, pero hay que tomar medidas para que todo el mundo que ejerza actividad económica esté inscrito en alguno de los regímenes, ¿verdad? Y además de que, aparte de estar inscrito, esté inscrito en el que le corresponde, ¿no? Porque si no está inscrito en el que le corresponde, entonces está evadiendo tributos, pues, ¿verdad? Está declarando, por ejemplo, que es un pequeño comerciante para atenerse al régimen simplificado, es el NIT amarillo que dice no factura, pero en realidad debería pertenecer al otro régimen que es el general, en el que el NIT es azul y, y dice exija su factura. Pero bueno, esas medidas deberían estar y están siendo tomadas cada vez más por las administraciones tributarias y como ven es un deber, ¿verdad?, de contribuir al ingreso público, o sea, de ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la población, ¿no? Mediante el, el aporte o cómo se llama la contribución, ¿verdad? Porque somos contribuyentes que se realiza al Estado para que éste cumpla con sus fines, ¿no? Entonces eso, y los impuestos vendrían acá en esta parte de los ingresos corrientes, porque vienen periódicamente de acuerdo a cada uno de sus cobros. Por ejemplo, el IVA y el IT vienen de manera mensual, ¿verdad? El RCIVA, por ejemplo, viene de manera trimestral. El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles sujetos a registro se cobra o se paga de manera anual, ¿no? Y estos diferentes impuestos o este diferente o los tributos que todos deberíamos pagar y que pagamos, ¿no? No se pagan ante la misma administración tributaria, ¿verdad? Como señala esta clasificación,
No existen ingresos nacionales, departamentales y municipales. ¿No? Y existen impuestos que son administrados así por el gobierno nacional mediante sus instituciones o administraciones tributarias que son impuestos nacionales y la aduana nacional de Bolivia. Existen ingresos departamentales también de los gobiernos autónomos departamentales y los ingresos municipales de los gobiernos autónomos municipales, ¿verdad? Y bueno, solo esos tres tienen capacidad para crear impuestos, ¿verdad? Porque un impuesto tiene que ser creado mediante ley. Y esos tres órganos de gobierno, o bueno, estos tres niveles de gobierno, tienen capacidad para crear leyes, ¿verdad? El, o sea, pueden crear impuestos. El Estado central crea impuestos nacionales que cobra, que se pagan ante la Administración Tributaria Nacional, o sea, ante el impuestos nacionales se llama, ¿verdad? Y por ejemplo, tenemos el IVA, el IT, el IUE, ¿verdad? Luego hay ingresos departamentales y por ley, ¿verdad? Como somos autónomos, ¿no? Mediante la ley de autonomías y toda la normativa conexa, existe la capacidad de los subniveles de gobierno de crear también mediante sus órganos legislativos impuestos, porque son administraciones tributarias, ¿verdad? Pero como ya desde antes que seamos autónomos, estaba vigente la 843 y esta 843 establece pues todos los impuestos, o bueno, se ha ido creando uno que otro, pero establecen los principales que ya existían, ¿verdad? El IVA, el impuesto al valor agregado, el RCIVA, el IUE, el IT, ¿verdad? Después está el impuesto a la propiedad, el impuesto a la regularización impositiva, a las transacciones, a los consumos específicos, ¿no? A las sucesiones y a las transmisiones gratuitas, a las salidas aéreas al exterior, ¿no? Entonces, esos, como se puede ver, está grabado, pues toda actividad económica se encuentra ya grabada por los impuestos nacionales. Entonces, aunque los subniveles de gobierno tenían o tienen capacidad para crear impuestos, ¿qué les queda para cobrar? A ver. Y estos impuestos, como dice, ¿verdad? Tienen que ser creados mediante ley. Entonces, el órgano departamental, el órgano de gobierno departamental, también tiene su ente legislativo, ¿verdad? Se llama Asamblea Legislativa Departamental. Entonces puede crear impuestos, ¿no? Con un ámbito territorial determinado o circunscrito a su jurisdicción territorial. Lo propio los gobiernos municipales, ¿verdad? También son administraciones tributarias, también pueden crear impuestos, pero lo que más cobra el municipio son tasas y patentes, ¿verdad? Patente de funcionamiento, patente de publicidad. Pero al igual que los departamentales no podían pues crear impuestos o no podemos, ¿verdad? Porque existe la regla de que no podemos repetir un hecho generador de un impuesto nacional y tampoco podemos ir en contra de las normas tributarias que están vigentes a nivel nacional, ¿no? Entonces, como está la 843 vigente, ¿qué les quedaba o qué nos quedaba para procurarnos ingresos dentro de las autonomías? ¿No? Han dicho, bueno, se va a dar la capacidad para crear impuestos, pero también se les va a pasar la tuición de ciertos impuestos, y así a los gobiernos departamentales que les llega regalías, ¿verdad? Del IDH, y también se encuentran a cargo de la recaudación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ¿no? Por eso cuando te heredan o cuando te donan, cuando te regalan, cuando te dan en anticipo de legítima, no vas a ir a pagar a la plazuela Colón tu impuesto, ¿no? Porque si pagas ahí, mal pagado. Tienes que pagar ante la gobernación.
porque es una transferencia gratuita, no estás pagando nada por esa transmisión de derecho propietario, ¿no? Entonces, ese impuesto del impuesto a la transmisión gratuita está administrado por el gobierno autónomo departamental y se paga en el formulario 430, ¿no? Ahora, a los municipios también se les ha otorgado la administración de ciertos impuestos que en principio también eran cobrados por el Estado central. Y esos impuestos son el impuesto a a la el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles o impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, IMPBI, dice en la boleta, ¿no ve? Aquí vamos a ver, creo que tengo eso. Bueno, aquí dice IMT total, ¿no? Ese no es, pero creo que sí está aquí. Este sí es, ¿no? Se advierte muy bien en la fotocopia, pero dice inmuebles IMPBI 2019, ¿verdad? La gestión, o sea, el tipo, la denominación del impuesto que es impuesto municipal, ¿verdad? A la propiedad de bienes inmuebles, gestión 2019 y el pago total que ha realizado el cliente, ¿no? Entonces, y el que les estaba mostrando, este que dice IMT, se denomina impuesto municipal a la transferencia de inmuebles, ¿no? Entonces, como pueden deducir, el Estado central le ha otorgado a los gobiernos municipales la capacidad de, la capacidad, o perdón, la tuición para cobrar los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, inmuebles sujetos a registro. O sea, inmuebles, departamentos, lotes, casas, eh, eh, y terrenos, ¿no? Parqueos, bauleras y bienes muebles sujetos a registro, autos y motos, que se registra en tránsito. A ver si ya te quieres hacer al exquisito y tienes lancha, no ve, helicóptero, avioneta, eso ya no se registra en el municipio, eso se registra en el gobierno autónomo departamental, en la gobernación, ¿no? Entonces, esos impuestos cobra el municipio, ¿verdad? El impuesto a la propiedad y también el impuesto a la transferencia de esos bienes de los que cobra impuesto a la propiedad. O sea, valga decir que cobra impuesto a la venta de las casas, departamentos, lotes, bauleras, parqueos y de los autos y de las motos. Vendes eso, pagas al municipio. Eres propietario de esa clase de bienes, pagas al municipio. No porque el municipio se haya inventado el impuesto, ¿verdad? Ya existía. Solamente que el Estado le ha otorgado la administración de esos impuestos al municipio para que eh, pueda procurarse los medios necesarios para eh, cumplir con sus fines. Pero todavía, como toda institución pública, se, se presenta un presupuesto y también mediante este presupuesto se les asignan recursos. O sea que todavía tenemos que solicitar al Estado central. Pero el gasto público, bueno, ya dejando de lado esto de los ingresos y las capacidades tributarias de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Todos se obtienen, todos buscan, ¿verdad? Obtener ingresos públicos con el fin de generar, de ejercer gastos públicos.
para satisfacer las necesidades básicas mediante la prestación de servicios públicos, ¿no? Entonces, este gasto público se traduce en la satisfacción de las necesidades de orden colectivo y en cumplimiento de las políticas de gobierno, y eso es importante, ¿verdad? Porque como bien sabemos, cada gobierno viene con su propio programa, entre comillas, ¿verdad? Tiene su agenda económica, tiene su agenda de educación, su agenda política, ¿no? Su agenda fiscal, ¿no? Su política de impuestos. Y cuando lo eligen, lo único que hace es aplicar eso, o que debería hacer, ¿no? Pero bueno, para conseguir estos fines, ¿verdad? Para concretar estas políticas financieras, ¿no? El Estado se vale del gasto público. Si dice, yo voy a hacer voy a vertebrar el país y voy a hacer carreteras por todo lado. Entonces, bien, pues en eso va a gastar, ¿verdad? De acuerdo a su política de gobierno, ¿no? Si dice, vamos a ofrecer mayor seguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces será más policías, más militares, tal vez empecemos a producir algún armamento bélico. Bueno, vamos a gastar en eso, ¿verdad? Porque el gobierno al que le hemos elegido así ha dicho que iba a ser, ¿verdad? Ya, pero el, tampoco es un dibujo libre esto del gasto público ni de la política financiera del Estado, sino que la constitución política del Estado le impone límites, ¿verdad? A los, les impone límites a los gobiernos de turno para que se pueda gastar en ciertas asignaciones de manera priori- en las que de manera prioritaria tiene que invertir el Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, ya no establece un orden jerárquico, ¿verdad? Puede ser cualquiera antes que otra, pero sí o sí tienen que atenderse de manera prioritaria aquellas asignaciones y después ya luego harás pues tu programa nuclear, querrás llegar a Marte o lo que sea, ¿no? Pero primero tienes que atender estas asignaciones, como dice en la política fiscal, ¿verdad? La política fiscal tiene que ver pues con los ingresos y los gastos públicos, ¿verdad? Dice, la administración económica y financiera del Estado de todas las entidades se rige por su presupuesto, ¿no? Todas las entidades, no dice menos las autónomas, ¿no? Vamos a presentar un presupuesto siempre. Después dice, la determinación del gasto y de la inversión tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana, o sea, debería estar democratizado esto del gasto y de la inversión pública, ¿verdad? Y supuestamente está con nuestras OTBs, nuestras representaciones sectoriales y todo aquello, ¿verdad? Para que puedan expresar nuestras necesidades, ¿no? Pero estos mecanismos de participación ciudadana no están, digamos, no aseguran del todo la participación ciudadana, así, con todas sus letras, ¿no? Y esto y planificación técnica y ejecutiva estatal, dice, ¿no? Entonces, así se va a determinar el gasto público, pero la parte importante que está subrayada señala que las asignaciones atenderán especialmente la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo, ¿verdad? Son 5 asignaciones que tienen que atenderse de manera prioritaria en cualquier gobierno, ¿verdad? Y después ya pues harás tu política financiera, ¿verdad? O, eh, o tal vez pongas en un orden diferente cada uno de estos. No señala como les decía, un orden jerárquico, ¿verdad? Pero sí señala cuáles van a atenderse de manera prioritaria. Tal vez primero vas a atender la salud, o tal vez primero la alimentación o la vivienda, el desarrollo productivo, pero estas 5 tienen que ser atendidas, ¿no? Y con, digamos, políticas por ejemplo, de la vivienda, podríamos citar los programas del préstamo de vivienda social, ¿verdad? Porque eso no es una idea de los bancos, esa es una imposición del gobierno para que las personas
podamos acceder a una vivienda propia. ¿Verdad? No es propaganda política ni nada, solamente que está cumpliendo, pues, o estaba cumpliendo con con su obligación constitucional y tampoco ha inventado la pólvora, pues, sino que también había, ¿verdad? Un fondo para la vivienda que se llamaba FONVIS, ¿no? Fondo de vivienda social, algo así, ¿verdad? Que hacía las de más o menos cumplía este rol del préstamo de vivienda social, que ahora se ha coordinado con las entidades de intermediación financiera para que tú te puedas prestar en ciertas condiciones especiales dinero exclusivamente para comprarte una vivienda, ¿verdad? Siempre y cuando califiques con los requisitos que te establece la banca privada o la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Accedes al préstamo y vas a pagar un interés más reducido que el préstamo de vivienda comercial, le llaman, ¿verdad? O sea, un préstamo de vivienda sin el denominativo de vivienda social, que los bancos sí lo dan igual, pero la tasa de interés es más alta porque no es de vivienda social. Y la principal causa para que no sea de vivienda social es porque ya tienes un bien a tu nombre, ¿no? Porque el préstamo de vivienda social es para las personas que no tienen ningún bien inmueble. Pero ¿qué pasa si no te has comprado nada, pero has heredado? Pues lamentablemente ha fallecido tu mamá o tu papá y has heredado una porción en un bien y va a estar ahí tu nombre por efecto de la declaratoria de herederos. Ya no te van a dar pues préstamo de vivienda social, ¿no? Y otra característica de este préstamo de vivienda social, aparte, es que bueno, todos saben que tienen plazos largos, ¿verdad? 25 años, entre 20 y 30 años. Pero eh, lo que a mí me parece lo mejor es que si tú incumples, ¿no? Como deudor, este préstamo de vivienda social, el banco te tiene que cobrar y solamente te tiene que perseguir y te tiene que molestar y rematar ese único bien que que te ha financiado. O sea, no puede andarte embargando ni nada por el estilo, otras cosas. Solo tiene que perseguir que ejecutarte sobre ese bien, ¿no? Entonces, si no te va a afectar, digamos, en la ASFI, por ejemplo, ¿no ve? No vas a tener embargado o anotado preventivamente tu auto o esa clase de medidas, ¿verdad? Entonces eso es beneficioso, sí, para el usuario financiero, ¿verdad? Pero el banco no es tonto, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a prestar a pérdida? Es por eso que al principio había al 100%, pero ahora nadie te presta al 100% para vivienda social, ¿verdad? Porque, digamos, si tomas en cuenta el incumplimiento, te lleva a remate, pues la entidad de intermediación financiera. Y en la última instancia del proceso, ¿verdad? Después de haber gastado tiempo y dinero, ¿no ve? Hacen evaluar el bien que te van a llevar al remate y un arquitecto dice cuánto vale. Y esa va a ser la base del remate. Y de acuerdo a la ley, al Código de Procedimiento Civil, el primer remate se va a llevar a cabo sobre la base del 100% del valor. O sea que si el arquitecto dice vale 100,000, el primer remate se va a llamar para venderse sobre los $100,000. Pero nadie se va a presentar al primer remate porque todos saben que por ley al segundo remate se rebaja el 20%, ¿no? Entonces, de ese valor que ha dicho el perito, al 80% de ese valor lo van a ofrecer en segundo remate. Y después ya no va a haber más rebaja, ¿verdad? Pero el que quiere adquirir, adquiere en segundo remate. E imagínense que el banco te financia al 100%, encima no pagas, encima tiene que gastar en abogado, tiene que gastar tiempo, recursos, ¿verdad? Haber sacrificado la liquidez, ver su obligación incumplida, ¿no? Y eh, estaría, digamos, perdiendo, ¿verdad? Por lo menos ese 20% de la rebaja.
Y ahí han dicho, no, pues macana, ¿no? No podemos prestar al 100% para vivienda social. Tenemos que prestar, tenemos que pedir un apalancamiento, se llama el monto que se le pide al usuario para otorgar el préstamo, un apalancamiento del 20%. O sea, tú tienes que poner 20% del valor del bien que te quieres comprar o para el que quieres adquirir para vivienda social. Y el banco, si calificas, te va a prestar el 80%. Y entonces, en el caso de que tú incumplas y lleven a remate, eh, ya no va a haber, ya no va a representar pérdida para la entidad de intermediación financiera esa rebaja que se hace del 20%, ¿no? Entonces, así, digamos, se tiene políticas o se debería tener para cada una de estas asignaciones, pero a veces parecería de verdad de que o no escuchamos las propuestas, o en realidad nadie tiene, ¿verdad? Y es más un concurso de popularidad y de quién me cae bien o personal, ¿verdad? Que todos van a hablar el uno del otro, mal el uno del otro, pero nadie da propuestas, nadie dice, yo no he venido a hablar de vos, yo he venido a hablar de mi plan de gobierno y lo que quiero hacer con los recursos estos 5 años, pero bueno, al final uno sale y pues tenemos que ver cómo se atienden estas asignaciones y luego otras más de acuerdo a la política eh, financiera del gobierno de turno, ¿no? Y en cuanto a este gasto, ¿no? Podemos ver tres aspectos importantes que refieren al gasto público, ¿no? Una es la importancia en sí de la aplicación o de la erogación de estos gastos de carácter público, ¿no? Tiene importancia económica porque es la mayor erogación de recursos del Estado y siempre tiene que estar contemplado en un documento de carácter programático, le dicen que es la ley del presupuesto, ¿no? Tiene importancia social porque mediante el gasto público se atienden las necesidades de las necesidades básicas de de la población y siempre tiene un impacto, ¿verdad? Tiene función social y tiene un impacto en los beneficiarios. Después, tiene tres elementos constitutivos, este gasto público, ¿verdad? El elemento político, porque siempre está de acuerdo a la política financiera, tanto así que digamos, aunque seamos autónomos, en el presupuesto vamos a ver de que si yo soy la alcaldía, por ejemplo, o cualquier otra institución, aunque tenga carácter autónomo o autárquico, voy a presentar mi presupuesto ante el viceministerio del presupuesto. Y si no está de acuerdo mi presupuesto con los lineamientos económicos del gobierno de turno, me lo va a devolver con observaciones hasta que lo ponga de acuerdo. Y cuando una vez esté de acuerdo para el viceministro se lo va a pasar al ministro de Economía y Finanzas Públicas y este le va a pasar, este va a dar su visto bueno y va a condensar todos los presupuestos de todas las instituciones en un documento y se lo va a pasar al presidente eh, para que realice la propuesta del proyecto de ley y luego pase todo el tránsito legislativo que ustedes ya conocen, ¿no? Tiene otro elemento económico, ¿verdad? Y este está traducido en la disposición de una cantidad determinada de recursos económicos, ¿verdad? Para soportar el gasto público. Y también tiene un elemento jurídico porque toda actividad financiera, económica del Estado tiene que estar apoyada en el principio de legalidad. Y este elemento jurídico es eso, ¿verdad? Es el marco legal en el que se soporta el gasto y se llama presupuesto. Y también está la clasificación del gasto público entre ordinarios y extraordinarios, ¿no? Y no es de difícil deducción que los ordinarios
sean aquellos gastos que se realizan regularmente y los extraordinarios son aquellos que no se realizan con regularidad, como por ejemplo la atención de alguna emergencia. Y bueno, nos falta la parte del presupuesto, pero eh, ya se nos va a acabar el tiempo y mejor aprovechamos estos últimos minutos para ver si les ha quedado alguna duda del tema, de lo que se avanzó hasta aquí, o tienen algún comentario, o tal vez no del tema, pero sí de la tarea que es para este viernes. Podemos absolver las dudas en estos últimos minutos. En su caso, si no hay ninguna duda, ¿verdad? Y vamos a de nuevo. Licenciado, Sí, buenas noches, licenciado. buenas Tengo noches. una consulta de la tarea, de Sí, la pregunta número 11 del cuestionario. sí. ¿Qué señala la pregunta? La pregunta está redactada de esta forma. ¿Por qué se dice que él y solamente tiene esa connotación? ¿Por qué se dice que él? Ok, sí, ha sido un error de redacción que ha quedado incompleto, ¿no? Gracias por hacer notar el error y les pido disculpas y a la vez que, bueno, eh, ya le queda claro que no hay que contestar esa pregunta porque no tiene ningún, bueno, está incompleta, ¿verdad? Y no tiene sentido, así, entonces esa pregunta la dejaríamos de lado y después queda nomás lo demás del cuestionario. Muchas gracias, licenciado. Sí, no, gracias por la observación y cuando entreguen luego no se olviden guardar siempre sus tareas porque las preguntas para el examen también, por lo menos una parte se extrae del cuestionario que ya han resuelto y también es un buen material para estudiar para el examen, ¿no? Entonces quedamos ahí y nos vemos no se olviden hacer su tarea para el viernes hasta las 23:59. Nos vemos en la clase del sábado para terminar esto del tema 3 y ojalá empezar ya el tema 4, ¿no? Que De tengan Está acuerdo, bien, doctor, licenciado. buenas muchas Buenas noches. noches. gracias. Ese bien, doctor, entonces Hasta nos luego. vemos.